Sean ya bienvenidos a esta nueva sección del canal Guitarrísimo, craqueando la música. Comenzamos. Pues son muchos los músicos que están preocupados, tensionados por un asunto peculiar, que sin él no se puede hablar de música. Los instrumentistas que son, digamos, monofónicos, los pianistas, sobre todo los guitarristas, están preocupados por el tema de las escalas. Pero ¿qué cosa es una escala? ¿Por qué tenemos que estudiar las escalas? ¿Para qué sirven las escalas? ¿Cuántas son? Y sobre todo, ¿las podremos memorizar todas y usarlas todas? Quédate hasta el final del video y averigua. Ya comenzamos. Si ya estás sintonizado con el tema de las escalas musicales de la teoría clásica, que más adelante explicaré cómo es, tenemos que tener claros, antes de entrar en ese tema, ciertas preguntas o tener más o menos una noción de eso. La primera pregunta es: ¿cuál es el origen del sonido? ¿Qué es una nota musical? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuántas notas musicales hay? ¿Cuántas notas de las que existen son necesarias o productivas para hacer música? ¿Cómo las organizamos nosotros para poder usarlas? Pues te informo que la teoría clásica de la música comienza a estudiar esto con el tema del intervalo musical, el cual ya hicimos un video acerca de este tema, así que chequea el canal y lo puedes comprobar allí. La teoría resolutiva de los grados conjuntos y disjuntos, los cuales lo haremos en otra ocasión, es el segundo paso después de los intervalos que la teoría clásica contempla para poder armar una escala musical. Y con ello viene este otro tema, la función de los grados de la escala. De ahí se deriva que los clásicos han llamado el primer grado como tónica, el segundo como supertónica, el tercero mediante, el cuarto subdominante, quinto dominante, sexto superdominante y séptimo sensible. El origen de estos términos funcionales de una escala es la base que sienta para el estudio de las escalas posteriores y de toda la inventiva que viene a partir de ahí. Lo cual tenemos que tener claro todas estas cuestiones antes de adentrarnos del tema de la escala. Pero hoy lo que vamos a estudiar es, a petición de ustedes mismos, en las escalas principales o básicas, por decir así, la escala mayor, la escala menor natural, la menor melódica y la menor armónica. Pues fue desde que se organizaron los sonidos o las notas musicales, a medida que el folclorismo danzario y musical iba teniendo auge o popularidad de forma ancestral, ¿ven? Los matemáticos o los filósofos de la época de Pitágoras, incluso anteriores, en el tiempo de los hititas, cuando estaban construyendo instrumentos musicales, se tuvieron que detener necesariamente a calcular el tema de las notas musicales y a organizarlas para poder estructurar canciones con ellas, para poder transportar las melodías populares o nativas de sus regiones o países donde vivían, y de esa manera perpetuar el conocimiento artístico entre, digamos, sus tribus o sus poblaciones, hasta nuestros días. Y así fue como los griegos ganaron popularidad en establecer su propia matematización de las notas musicales, de las melodías regionales que ellos tenían, como Jonia, Lidia, Panfilia y otros tipos de regiones. Pero bueno, de ahí se originan los famosos modos griegos, y que hemos transportado en la época un poco más acá, la época medieval, como las escalas contemporáneas que hoy vamos a analizar. Pues vamos a partir del punto en el que la escala jónica de los griegos, o de los modos griegos, como quieran llamarle, es la misma que la del tono mayor, o la escala mayor, como se conoce en la teoría clásica, un poco más contemporánea, de la época, digamos, renacentista, quizás un poco antes, no recuerdo bien fecha exacta. Ya saben ustedes que eso se produjo de forma, digamos, paulatina a través del tiempo. Lo que sí importa es que usan los 7 grados de la escala y no contemplan las 5 notas faltantes de la escala cromática, que ya en Pitágoras se había temperado de forma igual. De ahí el concepto de temperamento igual. Recuerden la afinación, etc. Bien, vamos a hacerlo a mi estilo, No vamos a usar en este caso un pentagrama, o más adelante lo utilizaremos para los que quieran ver cómo se refleja esto en el concepto del pentagrama, pero sí lo vamos a reflejar al estilo mío único de la Escuela Integral de Flamenco, con grados musicales. Mucho más sencillo de trabajar, ya lo verán. Primer grado de la escala tenemos un 1, eso es sencillo. Entonces ellos posteriormente incorporaban el segundo grado o segunda nota de la escala. Recuerden, siempre estamos hablando de la escala. El tercero y así sucesivamente hasta el séptimo grado, y luego se dieron cuenta que volvía al número 1.
Entonces, en la naturaleza de la escala o de la sucesión de las notas contemporáneas de ese tiempo, ya ellos se dieron cuenta que del factor de los intervalos, que del tercero al cuarto grado había un semitono, y también del 7 al 1 de nuevo, que representa lo que es la octava, es lo mismo, porque es la misma nota. Lo que pasa es que para representación más cómoda, yo estoy usando de nuevo la nota número 1. Pero bueno, si ustedes se sienten más cómodos, vamos a representarlo con la octava, para que lo puedan ver de una forma mucho más cómoda. De igual forma, los semitonos aparecían en estos lugares debido al temperamento igual. En otra ocasión profundizaremos más sobre este tipo de cosas, de dónde salieron los semitonos y por qué existen y por qué van ahí. Porque ya les dije en la clase anterior o en el video de los intervalos que esto no existe de forma natural. La naturaleza no lo presenta así. Así lo hemos percibido nosotros y lo hemos llevado a un planteamiento matemático para poder explicar cómo funciona la escala mayor. Sencillamente esto es así. De este planteamiento matemático surge lo que es el concepto de tonalidad, bajo la observación de lo que significa el modo tonal. Al principio se llamaba modo tonal porque mezclaba los modos griegos con el concepto de tónica, y tónica viene a partir de destacar el primero de todos los grados. Esto también tiene su origen en el concepto matemático de la nota el entero, o digamos, no recuerdo ahora el nombre que yo le estoy dando en el libro de la matema musical, perdón, pero sí se llama la nota entera de la raíz de todo lo demás. Sí, recuerdo que es el grado entero porque en él están sustentados todos los demás grados de la escala, incluso más, pero eso no viene al caso ahora. Eso es más adelante, si les interesa adentrarse en lo que significa una nota musical, qué es lo que compone la nota musical. Pero lo que es la escala mayor o el modo mayor jónico se compone básicamente de esto. Ahora, esta es la escala mayor y se presenta de forma natural luego del temperamento igual que se le dio. Entonces, ¿para qué sirve este tipo de estructura? Basándose en 7 notas musicales, pues la 8 es igual a la 1. Lo que sucede es que es la segunda octava, como ustedes ya saben. Pero sin la octava y la primera nota, en base a planteamiento matemático, es igual. O sea, no hay diferencia ninguna. Sus armónicos interiores, lo cual significa el grado entero, son los mismos. Por eso no hay alteración, solo que una está a una diferencia de 8 notas y eso suena a la porción de la cuerda exactamente a la mitad. Este arco grande que está aquí va a ser igual a este pequeñito que está acá. O sea, vamos a decir que esto sea una A más grande y esto va a ser una A más minúscula, más pequeña, pero sigue siendo una A. O sea, para los efectos matemáticos, 1 es igual a 8. Primer concepto, 1 igual a 8. Esto no se puede olvidar porque más adelante podremos percatarnos, si ustedes se siguen interesando en este tipo de conceptos matemáticos de la escala o de las progresiones escalísticas, cómo simplificar todo esto, se van a dar cuenta de que este tipo de patrón se vuelve a repetir cuando contemplamos la octava simple con octava compuesta y la triple octava, que en la música clásica no se utiliza, para completar los fenómenos, digamos, armónicos que suceden de forma simple y de forma compuesta en la segunda octava. Esto no se les olvide, 1 igual a 8. Bien, vamos a seguir. Entonces, la teoría clásica lo que hace es superponer los grados de la escala. Entonces, basándose en el planteamiento de Pitágoras, los grados más importantes eran obviamente el 1 y el 5. En el video anterior había dicho de que el 5 tenía una función muy específica al 1 porque es el quinto del grado 1. Y desde la cosmovisión de lo que es el círculo de quintas, eso puede parecer un poco problemático, pero desde la naturaleza de la música es muy simple. Digamos que el 5 es prácticamente el reflejo del 1, por decirlo de alguna manera, y son muy parecidos, dan una estabilidad fenomenal. Y entonces, de la unión del 1 con el 5, de esta unión se le llama bicordio. Cordio, que viene de cuerda, y bi porque son dos sonidos. Entonces, una cuerda dividida en estos dos sonidos se logra un balance perfecto en la armonía más elemental, más básica. Luego de esto, según la matemática, se establece que el grado 13, se dan cuenta, está a la mitad, lo reflejan a la mitad
Naturalmente, en la naturaleza aparece también exactamente a la mitad y en la escala lo representan de la misma manera. El tercer grado representa un punto medio, un balance entre el 1 y el 5, que eran los más importantes. Por eso es que la teoría clásica le pone al grado 1 tónica, le pone al grado 3 mediante y al grado 5 la dominante del 1. Dominante significa que es el encargado de todo, por decirlo de alguna manera, todo el que pregunte por el 1 al 5, el 5 lo redirecciona aquí. No le dice, no, date la vuelta por allá, mira a ver si anda por aquí o por allá. El 5 siempre está señalando al 1. Más adelante vamos a ver que los demás grados también lo hacen, pero como el 5 ninguno. De ahí su importancia. Y el grado 3, como está exactamente a la mitad, por eso es que se llama mediante. Entonces, toda la teoría clásica funcional trabaja de esta manera. Tónica, porque del 1 es que se habla todo el tiempo. El concepto de tónica. Mediante ya sabemos, porque está en el medio del que domina al 1, de la dominante. Ahora viene la superdominante y la subdominante. Déjame poner una P chiquitica aquí, no sé si se vea bien ahí en el video. Este sería super dominante y esta sería la subdominante. Ahora viene la supertónica y la sensible. Si se dan cuenta, el grado 7 tiene un nombre diferente al de los demás, mientras que el 2 es supertónica, el 4 es subdominante y el 6 es superdominante. Quiere decir esto que lo importante aquí es el 5, que es el dominante. Los demás no son importantes, no tienen personalidad propia. Y este es uno de los errores principales de la teoría clásica. No le da la importancia suficiente a los grados que están allí, como que no cumplen función alguna. Pero esto es muy complicado de explicar. A ver, no es tan complicado de explicar, si no te tomaría mucho tiempo, ¿eh? Y tendrían que saber algunas dos o tres cosas más de lo que estamos viendo en este video. No bastaría para explicar, pero sencillamente es así. El origen funcional de los grados de la explicación de la teoría clásica están aquí. La tónica, porque es lo importante, es de lo que se habla. Supertónica es aquel que está por encima de la tónica, es lo que significa esto, mediante aquel que media entre el dominante y el primer grado. La subdominante, aquel que está por debajo de la dominante, y por supuesto la superdominante, aquel que está por encima de la dominante. Entonces el grado 7, que es sensible, sencillamente sensible es porque está proclive a caer en el grado 1, que es lo mismo que el octavo. Entonces sensible lo que está diciendo es que no tiene valor ninguno tampoco, porque está apuntando al número 1. Después vamos a ver que no existe una sola sensible. Hay un concepto también matemático que utilizan mucho los jazzistas, que se llama la falsa sensible. Pues nosotros podemos fabricar una sensible también. Por eso es que este 7 tampoco carece, o sea, es decir, carece de su valor personal. Otro error de la teoría clásica. Vamos a ir mirando hasta aquí. Y entonces es así como obtenemos más o menos el concepto elemental de toda la funcionalidad de cualquier escala. Solo que hay que observar la función del compositor de la escala, pues más adelante les voy a mostrar cuántas escalas hay y cuántos son los compositores que han hecho su escala. Yo también tengo la mía, pero bueno, eso más adelante se lo explico. Vamos a entrar ahora con la escala menor. Otra vez lo voy a representar en los grados. Teníamos que la escala mayor tenía los números ordinales. No voy a poner el 1 porque no hace falta. Deja ver si no me cae. Me había comido el 5. Bueno, vamos a poner el 8 para que se sientan más cómodos con esto. Tenemos los intervalos. Pues sencillamente la escala menor natural es aquella que en vez de empezar en el grado 1 empieza en su sexto grado. Entonces, como tenemos 6, 7, 8 y volveríamos a empezar desde el 1. Entonces lo que voy a hacer es representarlo aquí abajo. Tendríamos la 6, 7, 1, 2, 3, la 4, la 5. Y ven ahora por qué es que yo no uso el 8. Porque ahora el 1 es igual a 8. ¿Se acuerdan de este concepto? 1 igual a 8. Pues ahora aquí el 6 va a ser igual a la nota que debería venir aquí, que es un 6 también. ¿Se dan cuenta? Entonces es por esa razón que yo prefiero usar el 1, pues como que vuelve a repetirse y aquí vuelve a repetirse el 6. ¿Ya? Entonces la escala menor natural, como se dan cuenta, los intervalos están en el mismo lugar, no hay alteración ninguna. Y entonces así como tenemos que los intervalos están del segundo grado al tercero,
entonces de aquí del quinto al sexto. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, la escala menor natural, usted toma ahora un instrumento porque es diferente esta explicación que estoy dando aquí al aplicarlo, por ejemplo, a la guitarra, o al piano, o a una trompeta, o un, no sé, ¿se entiende? Habría que ver qué instrumento es el que estás tocando tú ahora mismo y llevar este contexto de las notas musicales en el diapasón, o en las teclas, o en los pistones, ya sea lo que estés tocando. Perfecto. Entonces, a partir de aquí, en el tiempo de, digamos, más contemporáneo, cuando los músicos empezaron a experimentar, empiezan ahora a agregar las famosas alteraciones o las notas que no se estaban usando y que no se veían reflejadas en las escalas más elementales, como la escala mayor o los modos griegos. ¿Ya? Los modos griegos no usaban alteraciones. Y entonces ahí donde ellos quieren o intentan rescatar aquellas 5 alteraciones que no se habían tomado. Son 7 notas que ellos le llaman notas naturales, por decirlo así, lo voy a elevar con una N, y las 5 notas que son las alteradas. Esto tiene su explicación también y su origen. Las alteraciones se deben a otro tipo de matematización en la partitura, pero eso no concierne a esta clase. El hecho es que de estas alteraciones ellos empiezan a agregarlas en la escala menor porque querían que se pareciera a la escala mayor. Si se dan cuenta, entre 1 y 1 en la octava que está aquí hay un semitono, por aquí no. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Agregaron aquí el 5 sostenido para obligar que haya un semitono y entonces de cierta manera se pareciera a la escala que está arriba. Y así es como llegamos a la escala menor armónica. Vaya usted a saber en la etimología la palabra armónica en ese contexto qué significaba. A mí me suena más, o sea, personalmente a mí me suena mejor que lo hubieran puesto melódica por la estructura de los bloques de los semitonos que tienen. Va de atono a semitono y hace como un juego, ¿no? entre unos y otros, pero bueno, decidieron poner la armónica. Así estuvieron de acuerdo en la escuela de pensamiento más antigua y posteriormente en las grandes academias de los músicos y filósofos de aquella época y los teóricos de donde estaba surgiendo eso. Luego decidieron incorporarle en el grado 4 una alteración más para separarlo de 3. Digo grado 4 pensando en la cosmovisión como yo en la matemática musical he expuesto para simplificar este tipo de contenido, pero la teoría clásica lo ve como si el grado que estuviera aquí, el sexto grado de cualquier escala mayor, es el primero, lógicamente. Entonces ese sería el primero, el segundo grado, tercero, cuarto, quinto y sexto. El sexto y el séptimo estarían ascendidos en la escala menor melódica, en este caso. También habría que ver la etimología por qué se decidió hacer este concepto melódico. Lo cierto es que es una escala sintética o artificial. Esta escala artificial que no es natural porque estaban usando los grados alterados que antes no existían o no se habían expuesto de forma natural. Y es así como en las escuelas de música de aquella época estaban tratando de rescatar los 5 grados que no se estaban usando en la escala mayor al principio para irlos incorporando poco a poco. Y este es el primer paso que dieron los músicos para ir adentrándose en un camino infinito de muchísimas escalas para usar. El uso de las escalas tiene una envergadura importantísima en la fabricación de diversos tipos de música y estilos. Más adelante podremos ir contemplando cómo podremos usar todo este tipo de cosas, las armonizaciones que se pueden producir a partir de aquí y los sistemas musicales. Y nada, se los dejo por aquí hasta ahora. Que tu tiempo haya valido la pena. Suscríbete ya y déjame cualquier duda que tengas en la caja de comentarios y yo buscaré el tiempo para contestar. Ok, saludos y nos vemos aquí en esta sesión guitarrísimo, craqueando la música.